Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy van a conocer a Patricia Tarre. Es abogada en Derechos Humanos con 15 años de experiencia y también es edutuber con su canal Estudia Derechos Humanos. Si a ti te interesa la carrera de Derecho, los derechos humanos, incluso la carrera de Estudios Internacionales y Relaciones Internacionales, tienes que ver esta entrevista. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. En todas nos encuentras como Orientaciones Vocación y vamos a conocer a Patricia. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Y tú? También, muy bien. Lista para que platiques de tu carrera, a lo que te dedicas. Y bueno, voy a empezar con presentarte. Tú eres Patricia Tarre, abogada y tienes un canal de YouTube. Eres edutuber. Somos aquí colegas edutubers, ¿verdad? Exactamente, sí, me dedico a los derechos humanos y justamente mi canal es de enseñar derechos humanos. Qué interesante. Y ya llegaremos a cómo llegaste a los derechos humanos, pero antes, ¿cómo elegiste tu carrera? O sea, ¿desde siempre quisiste ser abogada o cómo fue? No, fíjate que cuando yo estaba en el colegio yo quería ser como diseñadora de juegos de video o algo así. Y luego empecé a participar en una cosa que se llama Modelos de Naciones Unidas, que son Mm, simulaciones a como si fueran las Naciones Unidas. A cada estudiante se le asigna un país y se pone un tema y uno empieza a discutir del tema, ¿no? Y ujú. entonces, Como eso, debates. Ah, debates, ujú, exacto. Debates, pero cada quien tiene que, no es que tomas tu postura personal, sino que tienes que asumir cuál es la postura del país que te tocó, ujú. ¿ok? Entonces requieres investigar cómo es ese país, cómo funcionan más o menos las cosas en Naciones Unidas, qué tipo de discusiones ocurren. Entonces yo empecé a hacer eso como a los 14 años, más o menos, y me encantó, ¿no? Como que yo decía, ¿qué es esto de debatir, de tratar de convencer a los otros? Y además me gustaba mucho también como que entender cómo funcionaban las cosas en Naciones Unidas y cómo era eso que, qué sé yo, que Rusia siempre peleaba con Estados Unidos y esas cosas me gustaron mucho. Entonces dejé un poco lo del diseño de videojuegos de lado y dije, esto me interesa más. Y ya cuando llegó el momento de escoger, tenía como dos opciones, ¿no? Como derecho o estudios internacionales, que es Ujú. otra carrera que típicamente personas que quieren hacer eso pueden estudiar. Y por casualidad, yo tengo familiares que estudiaron, tanto unos estudiaron derecho, otros estudiaron estudios internacionales y ambos me dijeron, es mejor estudiar derecho porque no te limita, tienes Ujú. la posibilidad de hacer eso y si no te Pobre. gusta, puedes hacer muchas otras cosas, ¿no? Y entonces, bueno, me fui por derecho, pero ya sabiendo que a mí lo que me interesaba era la parte internacional, que no es tan común realmente. En la mayoría de la gente que trabaja en derecho no trabaja en eso. Pero como ya yo traía eso, que fue lo que me llevó al derecho, ya yo sabía que eso era lo que yo quería. Perfecto. ¿Y cómo te fue en la carrera? Porque al final, si estudios internacionales sería relaciones internacionales, ¿no? Ujú, También, o ujú, sea, es la equivalencia, ¿no? Con nombrecitos ahí diferentes. ujú. Pero ¿cómo te fue? O sea, estudiando derecho, sabiendo que a ti lo que te interesaba era lo internacional, que supongo que en derecho como la carrera, pues no te dieron a lo mejor tanto de Ujú, internacional, pero supongo que tuviste por ahí alguna materia que era la que ujú. esperaste como que todos los semestres quizás. Pero, o sea, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo te fue? Sí, tal cual como lo dices, ¿no? De todas las materias, solo una fue Derecho Internacional. Todas las demás era civil, familia, bueno, todas las cosas que uno sabe en lo que trabajan los abogados y las abogadas. Entonces yo lo que hice fue que durante la carrera seguí participando en actividades extracurriculares relacionadas con derecho internacional. Entonces seguí haciendo esto de los modelos de Naciones Unidas y ya luego las personas que estudian derecho tienen la posibilidad de hacer algo que se llama moot courts, que son simulaciones de juicios. Mm, Y las que están más, las que son más famosas o más comunes en Latinoamérica son las de derecho internacional. Y entonces yo empecé a participar en estas simulaciones de derecho internacional. Entonces, a pesar de que lo que estudiaba en el día a día no era derecho internacional, estaba todo el tiempo haciendo esto otro. Y también otra cosa, que si bien es cierto que la mayoría de las materias no se relacionaba, hay unos principios que se van aprendiendo a lo largo de la carrera que se aplican, ujú. especialmente si luego trabajas en derechos humanos, pero es como, hay como unos principios que uno va, que se va destilando a lo largo de todas esas materias y que son muy, muy similares a lo que aplica en derecho internacional.
Va, y creo que es una gran enseñanza para las personas que tienen pensado estudiar ciertas carreras, pero a lo mejor la universidad no está como tal, o mis papás me están recomendando que estudie otra cosa que pues luego me especializo en eso que sí me llama la atención, pero pues es un caminito que tú tomaste y al final estoy estudiando algo, yo quiero llegar allá, pero estoy tomando lo más importante y cómo lo puedo aplicar, que ese es el punto al final de las carreras, ¿estás de acuerdo? O sea, una carrera no te va a dar absolutamente todo, aunque tú hubieras estudiado estudios internacionales, relaciones internacionales, era tu visión y enfoque de yo quiero hacer esto, ¿verdad? Sí, completamente. Todas las carreras van a tener algo que a nosotros no nos gusta, todas. Ujú, O sea, es imposible que te guste absolutamente todas las materias. Entonces, simplemente, bueno, hay unos requisitos que tiene que cumplir para poder tener ese título y cumplir y llegar a lo que tú quieres llegar a ser. O sea, lo que yo trabajo ahorita fuera simplemente imposible si no hubiese estudiado derecho. ujú, Si hubiese estudiado relaciones internacionales, no hubiese sido posible. Es ujú. solo estudiando derecho y pasando, digamos, por esas trabas, por llamarlo de alguna manera, pues, pero esos aprendizajes más generales, no relacionados con derecho internacional, que puedo hacer lo que estoy haciendo ahora. Ujú. Y a ver, y platícanos, ¿qué estás haciendo ahora? Bueno, ahorita yo trabajo como abogada en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? Yo, después de estudiar la maestría en eso específicamente, empecé a trabajar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es, digamos, el Tribunal de las Américas, donde las personas pueden, después de pasar por un procedimiento, demandar a un Estado, a un país, por decirle, mira, este país me violó mis derechos humanos. Entonces es un proceso que se lleva entre las personas representadas por organizaciones, abogados, etcétera, contra el país. Y Ujú, esto pasa cuando el país no tiene la manera de darle respuesta a esta persona, ¿no? Qué sé yo, México, por ejemplo, ha tenido casos de personas desaparecidas forzadamente, que no encuentran a su familiar, van a las instancias del país y el país dice, no, no puedo hacer nada, no logro investigar, no sé dónde está, entonces no tienen respuesta y van ahora a las instancias internacionales, primero a la Comisión Interamericana y luego a la Corte, y allí entonces se lleva un juicio contra el Estado para ver si el Estado cumplió con sus obligaciones internacionales de derechos humanos. Entonces yo trabajé por mucho tiempo, por 10 años, en este tribunal, en la Corte Interamericana, ¿no? Y ahora, desde el 2021, ahora lo que hago es que soy consultora en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y entonces organizaciones, por ejemplo, me contratan para ayudarles en litigios de casos cuando van allá, ya están llegando a la escena internacional, o personas también que quieren presentar su caso, me pueden contratar a mí, o también pues doy también clases sobre este tema, ¿no? Y bueno, justamente ahí entra lo del canal de YouTube, pero es todo, digamos, en el sistema internacional, ¿no? Por eso, y esto es algo que es importante, ¿no? Derechos humanos está muy relacionado con también todo lo que pasa a nivel nacional, pero hay unas personas que nos dedicamos específicamente a lo que pasa a nivel internacional, y yo soy una de esas personas, ¿no? Como en el sistema interamericano, que es esto que te mencioné de la Corte, o también en la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo. Eso es el área específico de derecho internacional de los derechos humanos. perfecto. Y para llegar ahí, que entiendo que desde la universidad ya tenías claro que era un tema que te interesaba, ¿estudiaste algo después de la universidad o cómo fue que tocaste la puerta de, hola, quiero Ujú. trabajar en esto? Sí, bueno, sí estudié una maestría en una universidad en Estados Unidos que se llama la Universidad de Notre Dame, que tiene una maestría específicamente en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Hay más otras universidades que tienen esta maestría, yo estudié en esta. Em, pero realmente como hay mucha gente que quiere hacer eso y muy pocos campos, digamos, no es suficiente con que te gradúes de Derecho y ya de una vez apliques a la maestría y ya con eso no, porque incluso es posible que no te acepten en una maestría suficientemente buena, digamos, para que luego consigas Ujú, trabajo. Es necesario que cuando estés en la carrera hagas cosas adicionales a estudiar las materias, ¿no? Entonces, justo lo que te mencionaba, por ejemplo, esta de las competencias, los modelos de Naciones Unidas, eso ayuda muchísimo porque aprendes muchas cosas que no están en el currículum que te enseñan en la universidad, pero además
tratar de conseguir pasantías, ¿no? Ujú. Está este chiste de que los estudiantes de derecho siempre están vestidos formal, porque siempre pues están trabajando. Y yo creo que eso es una muy buena recomendación. No la parte de vestirse formal necesariamente, pero la parte de conseguir trabajo mientras estudias. Quizás no el primer año, pero ya después de eso es muy buena idea. Obviamente, ¿qué sería lo más ideal si alguien quiere trabajar en derechos humanos? Tratar de conseguir una pasantía en una organización de derechos humanos, en organización, si vives en una capital, pues seguramente hay representación de las Naciones Unidas, algo así sería genial. Es difícil. Ujú. Entonces, si no lo consigues, una pasantía en derecho en general te va a ayudar más a que si no haces ninguna pasantía, ¿no? No importa que sea de otra área, porque una cosa que aprendí es que si bien cuando yo estaba en la carrera yo sentía que todas estas materias no me servían de nada, ahora me doy cuenta que me hubiese gustado, por ejemplo, haber prestado más atención en Sí, esta claro. Ujú. materia o que mi profesor o profesora fuera un poco mejor, Ujú. porque como yo lo que trabajo son cuando llega un caso contra un país, entonces, por ejemplo, una persona que la inculparon de un crimen. Y eso yo decía, a mí eso no me interesa, a mí no me interesa derecho penal, yo quiero derecho internacional. Pero ahora, desde el punto de vista de derecho internacional, yo tengo que entender cómo funciona ese proceso penal contra esa persona, ¿verdad? Que se le inculpó de un crimen y eso me lo enseñaron en carrera y que Ujú. quizás no le presté suficiente atención, ¿no? Entonces, todas las materias terminan relacionándose si uno trabaja en derechos humanos porque en cualquier área del derecho puede ocurrir una violación de derechos humanos y tú tienes que entender esa área del derecho para luego hacer la traducción al derecho internacional. Claro. Entonces, más o menos por ahí fue mi explicación, pero ahí cualquier pregunta abierta. Sí, y de hecho, mientras me estabas explicando, contestaste una pregunta que te iba a hacer, porque Ujú, supongo que no en todas las ciudades van a haber estos organismos, instituciones que comentas. ujú, ujú, Aquí te platicaba Mexicali, una ciudad fronteriza, es una ciudad, ujú, digamos, pequeña y que yo sepa, según yo, no hay algo así como que ujú, tan grande como supongo que ha de haber en Ciudad de México, que hay ujú, más ujú. opciones. Pero, o sea, si tú no te puedes ir a una ciudad así más grande, a una capital, irte a otro país, puedes empezar trabajando en derecho, en tus prácticas, porque eso te va a acumular a decir, oye, pues ya has ejercido en estos temas, sabes, conoces de estas áreas, y luego buscar esa maestría, ¿verdad? Exacto. Sí, y también puedes ver también, porque ahora hay organizaciones que aceptan pasantías remotas, Mm. ¿no? Que eso es una posibilidad que antes no existía, pero ahorita sí existe. Ok. Entonces, esa Ujú. también es otra posibilidad. Sin duda alguna, la gente que vive en las grandes ciudades tiene una ventaja Ujú. de que ahí mismo están estas instituciones, pero no significa que no haya oportunidades en otros lugares, porque por ejemplo tú me dices Mexicali, bueno, pero eso está cerca de la frontera, seguramente hay muchas organizaciones allí que trabajan temas de inmigración, ¿no? Ujú. Hay muchas, o sea, no, quizás habría que ver todos los ejemplos, pero justamente ese es un ejemplo que seguro hay oportunidades allí de ese tema. Claro. Ujú. Muy bien. Y ahora, en tema de derechos humanos, tú tienes que, por hablar del derecho internacional, porque te estoy Ujú, escuchando que tú básicamente estás, o sea, como al país, ¿no? O sea, tienes que conocer las ujú, leyes de ese país, o sea, tienes ujú. que conocer cómo funcionan todos, los procesos de derecho penal, no sé si también solo es tema como de, o sea, si derechos humanos implica otras áreas también Ujú, del derecho, como lo comentabas, o sea, ujú. dice todo como que un revoltijo, pero, o sea, mi pregunta es que en derechos humanos implicaría que tú conocieras las leyes de otros países, cómo funcionan otros países, para que al final de cuentas puedas hacer mejor tu trabajo. Sí y no. Mm. ¿Por qué? Porque yo tengo que lograr entender, por ejemplo, yo no estudié Derecho en México, Ujú. pero he trabajado casos de México, ¿no? Investigo de cómo funcionan ciertas cosas y no es como lo que ya aplica ahí, no es el derecho nacional. Uno lo que necesita saber del derecho nacional son algunas cosas. Y claro, eso Mm. lo puede conseguir, por ejemplo, haciendo una alianza con alguien que sí es abogado o abogada del país, ¿no? Entonces, o ahí uno puede conseguir esa expertise del derecho nacional. Pero esto de que uno tiene que saber todas las leyes, todos los procesos de todos los países, no.
Yo creo que Ujú, también eso es como un meme que hay de que los abogados tienen que saber todas las leyes de memoria. No, no es ujú. cierto. Más bien es como que uno aprende como unos principios y aprende a dónde es que tiene que buscar y a quién es que tiene que preguntarle para poder tener la información que hace falta. Sí, de hecho, yo me tocó entrevistar a una abogada que ella sí está en el área penal, de aquí de Ujú, México, a otra abogada que está en el tema de la propiedad industrial, propiedad intelectual. ujú, Pero ambas me dijeron, a ver, no es que tengamos que saber todo y que en la escuela te están pidiendo que te memorices. Dice, bueno, hay cosas que sí te memorizas nomás para el examen, ¿no? O sea, como que para poder pasar el examen. Pero dice, la clave de un buen abogado, de una buena abogada, es saber dónde buscar, es saber analizar. Entonces, eso pues va a pasar también en derechos humanos y al final ujú. es que tanto tú te muevas, ¿no? Exacto. Sí, Mm. y la verdad es que eso pasa en cualquier área, digamos, que tú a lo mejor no sabes sobre una enfermedad y resulta que es un caso que se relaciona con esa enfermedad. Entonces ahora tienes que buscarte a una persona experta que te explique cómo funciona la enfermedad para entender, supongamos una persona, no sé, que está demandando un hospital porque no le dieron el tratamiento, ¿no? Entonces tú tienes que entender cuál era la enfermedad que tenía la persona, cuál era el tratamiento que tenían que dársele y qué fue lo que hizo mal los médicos, ¿no? Entonces eso le va a pasar a las personas que ejerzan en derecho siempre. Tienen que meterse en un mundo nuevo prácticamente cada vez, ¿no? Y investigar y tener las habilidades de entender qué es lo que necesitan saber para su caso. Eso es un punto muy, muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que entender para poder entender todo lo que está pasando aquí? Si yo tengo razón o si la otra parte más bien, en qué cosas la otra parte puede tener razón. Y eso es igual en derecho internacional, Mm. ¿no? Entonces, justo lo que antes que preguntabas, que si es todo derecho penal, no, realmente la cantidad, los casos son súper variados. No sé, imagínate, casos de personas que las discriminaron, ¿no? Que una pareja de hombres que se abrazan en un restaurante de una manera romántica y los botan del restaurante. Eso es un caso que puede llegar a ser un caso de derechos humanos si no se resuelve en las instancias nacionales. O, por ejemplo, aquí en Costa Rica está prohibida la fertilización, la fertilización, no, se In llama vitro. la... Ujú. Sí, 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 pero es la palabra fecundación y fertilización. Es que unas en inglés y otras en español. Fecundación, es como se dice en español. Aquí en Costa Rica que está prohibida la fecundación in vitro, ¿no? Imagínate, entonces tienes que investigar qué es lo que está pasando, cómo funciona la fecundación in vitro para entender cuál era el argumento de Costa Rica, por qué es que había que prohibirlo, y eso es termina siendo también, o sea, es un tema de derechos humanos, ¿no? Entonces es muchísimas las áreas. Obviamente uno se puede especializar en algo específico, pero en general vas a tener mucha oportunidad de conocer muchos temas de la sociedad en general. Claro, depende de qué te llegue, qué te toque. Ujú. Y me gustaría que nos hicieras una lista del perfil que tú consideras que es importante, o sea, las habilidades, los intereses, las cualidades, como qué perfil debería de tener una persona para dedicarse a los derechos humanos en tu experiencia. Ok. Lo primero creo que es la empatía, Mm. porque justamente los derechos humanos es esta herramienta, digamos, es que trata de proteger a las personas que están más vulnerables, ¿no? Migrantes, personas que han sido discriminadas, em, personas en situación de pobreza y también personas que, por ejemplo, han cometido un delito, ¿no? Entonces, eso es un punto importante, que hay que empezar por pensar en cómo sería mi situación si yo hubiese tenido una vida completamente diferente que me llevó por X, Y o Z a tomar este tipo de decisiones, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo primero. Lo segundo es, te tiene que gustar leer. Mm. Creo que eso es algo que es un requisito para cualquier persona que quiera estudiar derecho. Digamos, si es alguien que no le gusta leer para nada, se las puede ver complicadas porque hay que leer bastante. Mm. Tercero, Y nomás aquí aclarar un poquito. ujú, Y, por ejemplo, la lectura también es mucho de eso de los casos, de la ujú, investigación. O sea, no nomás estás hablando de leer libros, ujú. sino leer muchos documentos, ¿no? Exacto, Ujú. pero obviamente a lo mejor cuando estás en el colegio no te has puesto a investigar casos y cosas, es normal, ¿no? Pero sí tiene que ser que no sea que
que necesites, digamos, que empieces a leer algo y ya no aguantes leer, porque vas a tener que leer mucho, tanto en la carrera como luego en tu vida, ¿no? El tercer elemento es que te guste investigar. Qué sé yo, a veces lees quizás una noticia o ves un TikTok y dices, y te pones a googlear, ¿no? A ver qué es lo que dicen de esto, de aquello. Eso es importante porque, justo por lo que te decía, como que cada vez tienes que meterte en un mundo y tienes que entonces investigar del tema. Tienes que investigar qué se ha dicho, qué no se ha dicho. Eso es importante que te guste hacerlo. Y luego, em, que te guste pensar como de una manera lógica. Digamos, muchas veces la gente dice, yo estudié, yo me acuerdo el primer día en Derecho que la gente decía, yo estoy estudiando Derecho porque no me gustan los números. Sí. O sea, en serio, muchas personas lo Sí, sí, decían, ¿no? y sí pasa, sí pasa. Y está bien, digamos, a mí tampoco es que matemáticas me gustaba, pero hay algo que se parece un poquito, pero no es con números, pero es con lógica, ¿no? Como estos ejercicios de lógica en derecho están muy presentes, como, no sé, sí, exacto, algo de lógica de que si A es igual, si todas las personas son azules, Juan es una persona, eso significa que Juan es azul, ¿no? Ujú. Como este tipo de ejercicios lógicos que parecen un juego, pero la verdad es que luego necesitas ese tipo de pensamiento. Entonces quizás no escoges números o matemáticas, pero sí racionamiento lógico, ¿no? Y lo otro que es importante es que te interesen un poco las noticias, como qué Mm, está pasando en tu país y también qué está pasando a nivel internacional. Como ujú. que, y eso pasa también, y quizás ya estoy haciendo una lista larguísima, pero si tú quieres entender las noticias, tienes que saber un poquito de historia también, ¿no? Porque vas a empezar Claro. en, sí, o sea, empiezas a leer las noticias hoy, pero bueno, tienes 2024 años para atrás y más hacia atrás, de atrás. Obviamente no es que te tienes que saber toda la historia, no, porque no eres una persona que va a ser una historiadora, sino, y que igual ellos no creo que se sepan toda la historia, pero sí tienes que entender como un contexto general. Entonces, una cosa que yo hice que probablemente hay muchas mejores maneras de hacer esto, pero cuando yo estaba en el colegio, que justo estaba participando en estos modelos de Naciones Unidas y que hacía falta como entender más o menos el panorama histórico, yo me leí como varios de estos, habían como unos almanaques mundial, que tenía un resumen de historia universal, en verdad era súper corto, pero uno se lo leía y era como, ok, ya tengo una Ujú, idea de más o menos qué ha pasado en los últimos 200 años, ¿no? ujú. Y eso es importante, digamos, que es una base que luego vas alimentando de más información, pero yo diría que es importante para derechos humanos y también para derechos en general. Obviamente el derecho está muy relacionado con la política, ¿no? Hay cosas, uno tiene que saber qué leyes se están modificando, qué está pasando, por qué puede pasar, y eso está relacionado con las noticias. Entonces, si sabes de noticias, estás como más mejor posicionada para entender el contexto de lo que Claro. estás hablando. Fíjate que hace muy poco yo tenía un alumno de que estaba viendo el proceso de orientación vocacional y Ujú. una de las carreras que le interesaba era administración, esa era como la top. Y otra que luego me dijo, oye, pero ¿sabes qué? Relaciones internacionales me está llamando la atención y no sé qué. Derecho no la tenía en la lista, o sea, solo era como administración, creo que finanzas y la de relaciones internacionales. Y en lo que estábamos analizando, conociendo más la de relaciones internacionales, yo justo le comenté, y, o sea, qué tanto te interesa el tema de la historia de los diferentes, o sea, de los países, de los conflictos? Estábamos con los Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, por ejemplo, pues ahí, y yo acababa de escuchar un podcast que es la geopolítica de los Juegos Olímpicos, y a mí se Ujú. me hizo súper interesante. Entonces le dije, ¿qué tanto? O sea, ¿qué tanto como que te metes a revisar, a ver, que luego aprendes acá y de acá? Y él me decía, no, nada, o sea, nada, no se me hace nada interesante. Entonces, él mismo se fue dando cuenta como que, no, sabes que no me Ujú. interesan en realidad tanto las relaciones internacionales, que pues es también lo que me está diciendo con derechos humanos, ¿no? O sea, tener esta curiosidad, tampoco es que tengas que ser como ya el experto que vas a trabajar en un periódico, haciendo esos artículos, que si te gusta, claro que sí, pero que sí te interese leerlos.
Exactamente, sí, no te tienes que leer todo el periódico, pero tienes que Ujú, tener un conocimiento general de más o menos qué está pasando, ¿no? ujú. Y sí, y te tiene que interesar, porque si no, no vas a poder no vas a poder trabajar en derechos humanos y no tener idea de qué está pasando, digamos. Tienes que tener un panorama. Otra cosa que es importante es la comunicación, que es tu habilidad de escribir y de hablar. No todos los procesos son escritos o todas las cosas son orales, realmente hay ambos, pero ambos requieren tu capacidad de explicar ideas, ¿no? Y entonces esto requiere que a ti, que a ti te guste o que tengas el interés por el tema, ¿no? Pero también ambos, tanto escribir como hablar, pues son cosas que se pueden desarrollar. Mm. No es como que si, ay, yo no sé hablar en público, ya no, no, para nada. O sea, simplemente sabes que es algo que vas a tener que desarrollar. O, ay, yo no logro escribir. Bueno, eso es cuestión de práctica. Es practicar y practicar y practicar hasta que tú logres que el texto que escribiste logre expresar bien la idea que tú estás tratando de comunicar. Entonces, sí, creo que es una característica importante, pero no es como sí o no. Es decir, Mm. si no la tienes, la puedes desarrollar. Me parece más importante las cosas que te tienen que gustar, eh, porque eso está como, no sé, como más adentro, de alguna Sí, más manera, ¿no? arraigado. Ujú. Exacto. En cambio, las otras cosas las puedes desarrollar. Sí, claro, son habilidades que vas aprendiendo y para eso también en la escuela, ¿no? O sea, para que, por eso te Ujú. ponen exposiciones, por eso están lo de los debates, pues, para que vayas desarrollando esas habilidades. La siguiente pregunta, sé que es difícil porque es complicado generalizar, pero yo sé que a algunos que están viendo este video les genera esa curiosidad, esa duda del tema económico, de qué tan bien te puede ir trabajando en derechos humanos. Ujú. Sí, esa es una pregunta importante y tampoco es fácil de responder, porque depende de en dónde logres encontrar trabajo y a dónde logres hacer carrera. Obviamente, si trabajas en una organización chiquitita, que quizás trabaja en temas de migrantes en Mexicali, ¿no? Por ejemplo, probablemente esta organización tenga muy poco presupuesto y probablemente sea la organización que esté teniendo más impacto porque está de una vez trabajando con la gente y está ayudando directamente a la persona migrante que necesita ayuda. Entonces es un trabajo bastante vocacional y que tiene un impacto Ujú. súper importante, pero probablemente económicamente no tiene un resarcimiento tan bueno como en otros momentos, en otros lugares, ¿no? Ya trabajar en organizaciones internacionales, por ejemplo, sí tiende a ser bueno económicamente. Los lugares, los espacios de trabajo son menores porque obviamente hay menos oportunidad laboral allí, pero sí se puede, ¿no? Y la mayoría de estos espacios además tienen, por ejemplo, la condición de que haya gente, que haya gente de todos los países, por ejemplo, ¿no? Mm. Entonces, por ejemplo, las Naciones Unidas siempre pone como, ay, necesitamos gente de tal país, o sea, se le va a dar prioridad a ese tipo de personas. Entonces, depende de en qué trabajes. Entonces, ahí quizás mi respuesta es que, claro, hay gente que tiene una vocación de humanitaria, ¿no? De Ujú. ayudar a la persona muy fuerte. Y yo creo que eso se va a saciar más en una organización pequeña, donde Mm. quizás no va a tener tanto resarcimiento económico, pero tiene pues otro tipo Satisfacción de, personal. Ujú. exacto. Mientras que más resarcimiento económico, en otro, que también te da satisfacción personal en ese otro sentido, pero quizás es un poco más alejado que estas otras organizaciones. Claro. Entonces depende de también. Y Ujú. bueno, por supuesto, otros lugares de trabajo son las mismas instituciones estatales, ¿no? Que también el resarcimiento puede ser, bueno, como por ejemplo, qué sé yo, la Cancillería, ¿no? También ellos contratan a personas expertas en derecho internacional para trabajar en la Cancillería. Entonces, y hay otra área que ahorita está bastante emergiendo y seguramente para cuando la gente que ve este video termine la carrera y esté lista para trabajar va a estar más grande aún, que es que las empresas ahora están empezando a contratar personas expertas en derechos humanos, porque está habiendo un cambio y se le está, digamos, imponiendo a las empresas que cumplan con estándares de derechos humanos directamente. Entonces, qué sé yo,
Como Facebook, asesores también. Ujú. exacto, como Ujú. asesores. Entonces, por ejemplo, Facebook ha ido contratando a un grupo de abogados y abogadas en derechos humanos para que decidan cómo monitorear o qué contenido bloquear y qué contenido no, porque eso es un tema de libertad de expresión. Mm. Entonces han creado todo un sistema de protección con personas expertas en derechos humanos para manejar ese tema. Y eso ha pasado en diferentes empresas, no solamente empresas de medios de redes sociales, sino también incluso ahora, qué sé yo, las empresas automotrices que hay tantas en México tienen que tener mecanismos donde haya personas expertas en derechos humanos a quien las personas que puedan sufrir alguna afectación puedan presentar una denuncia. Entonces está abriendo un campo de trabajo que creo que va a ser muy bien remunerado porque es de empresa privada y que Claro. están buscando a personas expertas en derechos humanos. Ujú. Y eso cada vez va a haber más, me Mm. parece, pero Ujú. obviamente vamos a ver. Sí, claro. Y como tú, que también puede ser otra área laboral que es la docencia, ¿no? O sea, la educación y compartir. Ya me imagino que puede ser tema, claro, de preparatoria, o sea, bachillerato, o sea, tema como a lo mejor de historia o de derecho o algo así, pero ya hablando de universidad y posgrados, pues ahí todavía más, ¿no? Ah, sí, por supuesto, Ujú. claro, sí. Digamos, está todo el lado académico Ujú. que yo, digamos, lo hago de forma informal porque no es en instituciones académicas específicas, pero en instituciones académicas, por supuesto que dentro de las universidades, en las escuelas de derecho, tienen personas expertas en este tema diferente, dependiendo de la escuela, por supuesto. Hay escuelas que se dedican más a este tema que otras, pero tienen profesores o personas investigadoras incluso, ¿no? Que solo se dedican a investigar. Entonces, sí, esa es otra área bien interesante y para la cual te tiene que súper encantar investigar y súper encantar escribir. Mm. Ujú. Las preguntas, bueno, que son mis favoritas, es ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta de tu trabajo y qué no te gusta de tu trabajo? Entonces vamos a empezar con lo positivo. Claro que Ujú. puedes hablar también desde la carrera de derecho, o sea, como estudiante de derecho, pero ahorita también específicamente ya a lo que te dedicas, ¿qué es lo que más disfrutas? Yo creo que ahí hay dos niveles. El primer nivel del día a día, a mí me entretiene, digamos, me gusta cuando uno está leyendo un expediente, imagínate un caso de alguien que le pasó algo en un hospital. Tú estás leyendo la historia clínica y buscando qué significa estos términos, porque obviamente yo no sé términos de medicina, ¿verdad? Ujú. Y luego, y entonces encuentras algo que dices, aquí está, aquí está la Ujú. clave del caso, ¿no? Entonces es como, uno se siente un poco como un detective, ¿no? Como Sí. así, las películas de detectives Como de el buscar las... momento eureka, ¿no? De que sí. Exacto, como aquí está la prueba de que aquí esta gente se equivocó y hizo esto mal Ujú. por este otro motivo. Eso me gusta mucho. Entonces, eso, para encontrar eso, hace falta como eso, como esa parte de investigar y entendiendo un tema nuevo. Eso me gusta mucho. Y luego, en el segundo nivel, está cuando uno logra ayudar a una persona, ¿no? Que está en una situación que no sabe qué hacer, que no está teniendo respuesta de nadie y tú logras ayudar a esa persona, eso obviamente es la satisfacción máxima, que quizás Ujú. uno no la pueda ver todos los días, pero cuando ocurre es mucha la satisfacción. Ujú. Claro, que creo que es una de las razones por la que muchas personas llegan a escoger derecho. Al terminar en otras áreas, puede que sí, puede que no, pero creo que derecho, psicología, medicina, de repente son carreras que escogemos porque sí tenemos un gran interés por servir a otras personas y por ayudar a otras personas. Y bueno, ya hablando de esto de derechos humanos, pues creo que hasta como el nombre está, ¿no? Como la parte humana. Total, sí, Ujú. totalmente, sí, sí, sí. Y ahora, lo que menos te gusta. Bueno, lo que menos me gusta es que muchas veces personas te acuden a ti por ayuda y no puedes dársela, Mm. por Como esa diferentes motivos. impotencia. Ujú. Exacto. Un primer motivo es que, pues, estas instancias internacionales que te estaba hablando pueden actuar en unos momentos muy limitados, ¿no? No son como, a lo mejor uno piensa en Naciones Unidas y se imagina estas, no sé, un poder gigante que puede hacer de todo.
y la verdad es que tiene un poder bien limitado. Mm, Entonces, eso por un lado, como sentir que la persona te cuenta lo que le está pasando y es horrible y tú por tu experiencia sabes que no vas a lograr un impacto o la ayuda que esta persona necesita en el tiempo que esta persona lo necesita, ¿no? Sobre todo cuando es algo muy urgente, la verdad los procesos tienden a tardar un tiempo. Entonces eso te da una gran impotencia porque les tienes que ser sincera con esta persona y explicarle. ujú, Y luego, por otro lado, está el tema también, pues, de recursos económicos o de uno mismo, ¿no? De que uso porque yo tengo el canal de YouTube, pues me contactan diferentes personas que necesitan ayuda y yo no tengo la capacidad en horas tiempo, digamos, o de ayudar a las personas eh, que no tienen dinero para costear ujú. una representación legal, ¿no? Entonces no tengo la capacidad de ayudarles y tengo que decirles que no puedo ayudarles. Y eso, bueno, eso no es terrible, digamos, como ver que la persona está en una situación de necesidad y no poder Ujú. realmente tener tus manos atadas de no poder ayudar a la persona. Ay, eso es bien difícil porque también, otra vez, hay esas carreras que, o sea, como la gente suele decir, como, ay, pues tú estudiaste para ayudar a la gente, ay, sigue ayudando a la gente, pero pues sí, pero también es mi tiempo y yo también necesito como que esta parte económica porque pues es mi esfuerzo, mi dedicación y si, no, y si voy a dedicar ese tiempo en algo que no me van a pagar a otra cosa en donde sí me van a pagar, pues yo también necesito. Entonces, creo que sí es algo también social, ¿no? Claro, y Ujú, digamos, incluso viéndolo ni siquiera desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de salud mental, digamos, porque ujú, uno dice, ay, yo lo puedo hacer, claro, pero a costas de no dormir la cantidad de tiempo que tengo que dormir, o quizás no ir a hacer ejercicio, o no compartir con mi familia. Bueno, y entonces, ¿qué pasa allí, no? ujú. Obviamente es una decisión personal que cada quien puede tomar y puede conocer cuáles son sus límites, eh, pero hay que establecerlos porque si no, es un problema. A lo mejor ayudas a una persona este año y ya luego más nunca vas a poder ayudar porque Ujú. estás completamente saturada. Claro. Patricia, si pudieras describir lo que haces en una sola palabra, ¿cuál sería? Wow. En una sola palabra, Sí. intentar. Mm, mm, Digamos, como yo intento ayudar, cosas cambien y que mm, cambien hacia mejor. ¿Que lo logro? No lo sé. mm, Es muy mm, poco a poco. Pero mm. yo lo que hago es poner mi granito de arena y lo Claro. intento. Y tu mayor esfuerzo para que eso pase, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, Qué sí, bien. sí. Cuéntanos cómo te pueden seguir en redes sociales. Claro que sí. Mira, estoy como estudia derechos humanos, ¿no? Mm, Así como casi una invitación, pues justo a estudiar derechos humanos. Estoy en YouTube, en Instagram, en TikTok, en todos como estudia derechos humanos, solamente que en Instagram y en TikTok es estudia DDHH, que es como se resume derechos ujú. humanos, porque si no era muy largo y no cabía. Y allí, sí, sí, y allí pues tengo videos cortos sobre diferentes temas de derechos humanos y también hago entrevistas con personas expertas. Y pues en TikTok ahorita estoy intentando hacer videos como un poco más accesibles al público general, como de temas más amplios, pero ahí voy, poquito a poco saco los videos. Y estaría súper interesante que quienes estén viendo este video, que se quedaron con algunas dudas, a lo mejor ya más específicas, lo escriban en los comentarios y eso compartirlo contigo para que tú también de ahí puedas agarrar ideas de que, ok, este video me hicieron una pregunta, voy a hacer un video quizás respondiendo a esa pregunta, que ya son temas más específicos. Obviamente vayan a seguirla, pero también déjenos sus preguntas, por favor. Sí, Ujú, me ujú, encantaría responder esas preguntas porque incluso yo he pensado como, bueno, quizás me gustaría hacer como entrevistas de gente en diferentes áreas de derechos humanos y me gustaría sí. saber cuáles son las preguntas que hay para ayudarles. Perfecto. Pues muchísimas gracias por platicarnos de tu carrera, de lo que haces
Y yo desde acá de escucharte, pues se me hace bien interesante que haya personas así que les gusta, que se apasionan por pues, a lo que se dedican. Entonces creo que eso ya es como comprobar que sí pones tu granito de arena. Entonces, muchas felicidades y pues gracias. No, gracias a ti, Marce. Realmente fue muy chévere hablar de este tema contigo. Muchísimas gracias. Ay, hasta luego. Espero que les haya gustado esta entrevista. Como comentamos, dejen sus dudas en los comentarios de temas que les gustaría que Patricia abordara en su canal. Y si a ti te interesa el derecho, conoces a alguien que le interesa la carrera de derecho, lo de derechos humanos, relaciones internacionales, compártele este video. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.